No, ya has venido otra vez hace un tiempo. Él tiene más contacto con los medios, vos estás más en lo tuyo, ¿no? Estoy en la empresa. Bueno, a ver, pero la idea de esta charla es no hablar de negocios, no hablar de precios, no hablar de inflación, sino, a ver, contar un poco a la gente, porque muchos ven la realidad hoy, ¿sí? De lo que es un supermercado Cáceres, la presencia en Misiones, en Corrientes, pero para llegar a lo que son hoy, pasaron muchas cosas en la vida, sobre todo arrancando con su padre, que fue Cáceres, don Pajarito Cáceres. Hace unos años atrás, voy a compartir con los oyentes y con ustedes también, había un programa de radio que conducía el doctor Marcial Mántaras, ¿sí? Y estaba alguien que tenía muy buen archivo de historias de Formosa, que era Palillo Romero, ¿sí? Que leía al aire en esta radio un poco del por qué al padre de ustedes, a Pajarito, le decían así. Don Juan, ¿por qué le decían Pajarito? Escuchemos la palabra de otro referente de la historia de Formosa, que era Palillo Romero. Juan Bautista Cáceres se llamaba aquel jovencito, venido desde su Paraguay natal, acompañando a su madre. Corría el año 1933. Aquí su madre, doña Alejandra Leguizamón, tenía a sus parientes, aquellos integrantes de la orquesta tan conocida como los 7 hermanos Leguizamón. Su padre, don Leocaldio Cáceres, hacía tarea de orajero en la zona, trabajador incansable en su rústica tarea. Juan Bautista desde pequeño hizo de todo: fletero, carrero de mercadería, obrero, empleado, lavacopas, colchonero, albañil, obrero ferroviario, lugar donde fue bautizado con el mote de Pajarito, que un capataz de cuadrilla del ferrocarril, al verlo tan ágil para hacer todas las cosas y los mandados, le puso ese nombre. Una breve síntesis del padre de ustedes, de Pajarito Cáceres. Bueno, mi papá trabajaba no en el ferrocarril, sino en una empresa, dos empresas, que era Fantín, Suchet, y ellos estaban haciendo las casas para los que trabajaban. La estación ya estaba, los trenes ya estaban funcionando. Año 40, y habrá sido más o menos 40. Entonces, como era muy ágil mi papá, y ahí le pusieron, este parece un pajarito, y de ahí aparece don Juan Pajarito. Don Juan Pajarito, y de ahí puso el almacén en el San Miguel. En el San Miguel, primero la panadería con mi tío, y después el almacén. ¿Año, te acordás más o menos? Y papá decía, en esa época no había municipalidad, no había, era la intervención. Entonces decía mi papá que yo nací arriba de un mostrador. Por eso decimos que tenemos 77 años de comerciante. Y así se inició todo lo que es el Pajarito. Mi papá era una persona muy trabajadora, como decía el señor Romero Palillo. Él era, con tal de trabajar, hacía cualquier cosa. Y nene, vos tenés 81 años. Yo tengo 81, sí. ¿Y comenzaste ahí de otro lado del mostrador cuándo? Bueno, siempre, desde que nacimos prácticamente estábamos, porque siempre estuvimos en almacén. Ajá. Antes era despensa, sí, después... Primero panadería, decía Pilo. Panadería con mi tío, Eduardo Cáceres. Ajá. Y bueno, y después ya, papá ya se fue para su lugar y se separaron ellos. En la era 855. En la era 855. Trabajaban juntos siempre. Claro, hasta que un día se separaron. Sí. Con tu tío. Pero siempre estuvieron juntos, ¿viste? Ajá. Igual que nosotros, desde que nacimos, estuvimos juntos, seguimos juntos hasta ahora. Y contame un poco más qué recuerdan de ese almacén de barrio, digamos, porque vos decís, Pilo, nacimos casi en el mostrador, pero eso implicaba también trabajar. ¿A qué edad? Lo que pasa es que nosotros, mi mamá murió muy joven, nuestra mamá,
nos quedamos los dos. Nuestra tía nos quería llevar ahí a vivir con ellos, y mi papá, no sé, no quería, pero como éramos varones, entonces nos llevaban en el carro. Por eso nosotros siempre anduvimos en el carro. Porque tu viejo tenía repartía pan, fideo y el hielo. Ahora vamos a hablar de la distribución de hielo, barras de hielo. Antes era panadería, fidería y así, pero el tema era hacer y trabajar, ganarse el mango. Carne, teníamos el almacén y la carnicería también, así que hicimos de todo. Estamos hablando años para ubicarnos, para ver y a ver, en el cual 52, 53, Sí, ahora sí. más o menos ya estábamos en los repartos. En los repartos. Contame, nene, ¿cómo era eso? Repartir barras de hielo. Claro. ¿Y por qué repartía Nosotros- Cáceres la barra de hielo? Sí, nosotros teníamos la concesión de hielo de la usina. De la usina Antes que estaba le acá llamaban- cerca del puerto, antes por le ahí. llamábamos la usina. Claro, Ahora no Son sé qué, Clayton pero y es el tema de la compañía. luz. ¿Cómo se llamaba? Anderson, Clayton y compañía. Mira vos. Compañía Suiza-Argentina, perdón. Suizo-Argentina. Suizo-Argentina. Y fabricaban hielo. Exactamente. Nosotros retirábamos de la usina, diríamos en este caso, 800 barras de hielo por día. Así que repartíamos... 800 barras. Teníamos también repartidores, no es que hacíamos todo, porque entraba en el carro, en la camioneta... Carro tirado por bueyes. No, caballo. Caballo. Sí. Entraba Después 30, tuvimos 35 volanta, ¿ves? barras. Ah, Algunos no conocen, los muchachos más jóvenes no ha de conocer lo que es la volanta, ¿viste? Volanta que un tiempo estuvo ahí en el hiper, me acuerdo. Sí, estuvo, sí. Sí, estaba ahí. Y tiene un solo coso y después le pone al lado los para que caballos. estire. Puede ser de 4 también, de 4 caballos, pero nosotros no era tan pesado. ¿Y vos conducías esa volanta con qué edad? Y teníamos a lo mejor 10 años por ahí. 10 Pero ya, años. sí, ya manejábamos, pero antes andábamos con el viejo, en otro carro, diríamos, Ajá. jardinera también ¿Y teníamos. a quién le llevaban esas barras de hielo? Y repartíamos en Formosa, en Todo. el Cabildo, en el Palenque, por todas las, donde había, en el bar Santa Fe. ¿Dónde en estaba la eso? esquina de Danfune y 25 de Mayo. Ajá. Ahí bajábamos 20 barros. 25. Mogia. Mogia. Cuando No eso sé. funcionaba Mogia todavía. Claro, que quedó en la historia y todavía existe en una carta de un restaurante el bife Mogia, que era Tipo Mogia. Sí, era famoso. famoso. Vos sabés que nosotros le bajábamos el hielo y firmaba nomás Mogia, ¿ves? Ajá. Y después arreglaba con papá o nos íbamos los días sábados a comer todos juntos, éramos unos cuantos. Se cobraban el Y hielo. ahí hacíamos el descuento. No te olvides del Cersam. El Cersano. Porque ¿Dónde no viste? no había casi luz eléctrica en la ciudad en ese entonces. No, a las 12 se cortaba la luz. A Claro. las 12 de la noche. No había heladera, obviamente eléctrica, y el hielo era el reemplazo. Toda queroseno era que vos tenías que... Claro. Y Petromás había. era queroseno. Petromax. ¿Sabés qué era el Sí, Petromás? el farol. La lámpara que vos sí. se rompe el vidrio, ¿sabés que tenés que esperar 2 horas El para vidrio cambiarla? la camisa. y la La camisa. Cambiar la camisa. Tenía que llevarla con un cuidado como si fuera un... Era caliente. Cuando estaba caliente se rompía Vos sabés que cambiar la camisa. en eso estaba una madrastra nuestra, ¿no? Ujú. Que ella armaba eso. Tenía una calidad para... Y contame, para- porque el otro día en una cena entre amigos, contaste cuando te caíste al río, porque con la venía el barba. barco, había Formosa tenía Venía más el barco, interconexión que ahora. Venía un barco, ¿cierto, Bueno, Formosa? cuando venía estacionaba o se quedaba frente a la usina prácticamente. Sí. Pero nosotros, o papá... Barco de pasajeros, de Hacienda, me decía el otro día que... Sí, de carga Las dos también. cosas, de carga de Hacienda. Venían los de Asunción. El barco se llamaba Ciudad de Corrientes, Ciudad de Asunción. Ajá. Y cargaba hielo de ida y de vuelta, porque en esa época Paraguay no tenía hielo todavía. Ah, mira. Entonces llevaban hielo. 150 barras le cargábamos. Cada vez que pasaba el barco. Y era Claro. una pasarela Era nada una más, pasarela con dos así. piolas y andando así. De la se costa cae hasta el agua. barco. Y tenía que llevar hasta el barco, ¿no? Sí. Y ahí
Justo Fuiste- me rebalé y me fui al agua. ¿Qué edad tenías? Y siempre 10, 11 años. Pero la barra 12 pesaba años. como 30 kilos. Sí, era muy... Era más pesada que vos la barra. La barra de la usina era grandísima, ¿eh? 30 kilos tenía. Sí, era- Más de un oyente se debe estar acordando de las barras de hielo para los eventos sociales, baile y demás. Sí, antes nosotros repartíamos, como te digo, en el palenque, que ellos hacían baile en Ujú. esa época, ahí en la esquina, y más allá era el palenque. Ujú. Y después el El Cersán, club social. el club social también. Mirá Le vos. bajábamos 20 barras, 30 barras. Para el justamente refrescar la bebida y a su Claro. vez darle a los clientes. A los clientes, sí. A ver, porque la idea de esta charla con Pilo y con Nene tiene que ver con que uno ve el hoy, Ajá. pero es bueno a veces recordar esta historia de vida, aunque sea breve, ¿sí? Es muy difícil sintetizar casi 70 años de trabajo en media hora, pero demostrar que no es magia lo que pueden estar viviendo hoy de prosperidad, de crecimiento, sino que vienen de trabajar desde los 10 años o menos quizás también, ¿cierto? Sí, a nosotros nos hace muy bien, a mí me hace muy bien hablar de esto porque ¿Así? es importantísimo. A porque- veces nos ve nomás pasar y Claro, y mirá el auto que tiene, mirá cómo creció. Sí, pero Y hay gente flaco que no hace nos 70 conoce. años que están laburando. No es echaron buena, como dicen algunos, en los últimos meses o los últimos años. Vienen laburando y tu viejo tiene mucho que ver. No, él sí. Y contame esa transición de bar o de despensa a pista de baile. Ese era un te anexo. cuento. A ver, dale. A ver, Pilo. Resulta que había un señor, Jacopelo, que le vendió a mi papá 5 lotes de terreno. Al lado de la despensa. No, pasando la ruta, Ahí Ah, era del otro la lado. pista del del otro barrio. lado, donde está el galpón grande todavía. Bueno, entonces fuimos a la municipalidad, creo que habrá sido por el 57, 58, Ujú. y nos dieron un permiso ahí para el tema del baile, para hacer baile, y decía venta de alimento, bebida al copeo, anexo pista de baile. Ah, mira, ese Eso fue es. el primer permiso que tuvieron El ahí. permiso que se nos quemó en el incendio. Entonces, y ahí así aparece la pista. Que se llamaba como la pista. El pajarito. El pajarito, no. Y había una parada, ¿dónde bajás vos cuando venía el colectivo? Eso contaba acá, varias veces ha contado el profesor Ortiz cuando venía por acá y Tunquelén primero, el pajarito, y así, Primero Tunquelén, la calle Tunquelén y la... lo que hoy es la avenida Italia. la Italia, donde está la Action ahora por Sí, ahí. sí, sí. Ahí había. Famosísimo era la calle Tunquelén. Porque había- había un cartel de una marca de vino Vos ya Tunquelén. habrás visto eso. No, no llegué a verlo. No, ¿No? Soy viejo, pero no tanto. Pero me han contado y atrás se iba a unas pistas o de los Maglietti, creo, de caballos, una cosa, había como Sí. un encierro de caballos por ahí. Carrera. Galopando. Galopando. Contame un poquito más de esa pista. ¿Cerraron con muralla, con No, bolsa? primero era con bolsa y nos quemaron la bolsa. Pues alguno no podía pagar. Entonces, y después papá, ¿qué hizo? Compraba cal y Lo lo pintaba. pintaba así, y así ya no podía. No se quemaba tal. No se quemaba. ¿Y cómo se iluminaba esa pista? Porque no había luz No. a la noche. 60 petros más. 60 faroles. Sí. Claro, Petros más era en ese entonces. no ¿Y sé. quién era el encargado de mantenerlo encendido? todo, todo. No, entre unos cuantos amigos nuestros que éramos livianos también, con la... hicimos taburete, así. taburete para subir. ¿Y un tarro con qué era? ¿Queroseno o...? Ah, queroseno. Querosén, y bañábamos la camisa con alcohol Claro. para prender. para prender. Y se iluminaba toda la pista. Vos sabés Y que... después regábamos la pista, eso también. Había que regar también. Después le puso papá ladrillo lecherado. Ah, no sé. Ah, mira.
Bueno, si alguien quiere mandarnos un mensaje a los Cáceres, lo puede hacer al 54 60 95, como me están mandando un par de oyentes, 54 60 95. Y seguramente más de uno que nos está escuchando Sí. son el fruto de una relación que arrancó en esa pista de baile, por ejemplo. Sí, supongo se habrán casado, otros separados, de todo. No hablemos de separación. ¿Vos sabés cuando venían los músicos del Paraguay que traíamos anteriormente? En esa época, ¿no? Vos sabés que se llenaba la pista. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Quién venía a la pista del Y antes Pajarito? la orquesta típica Orrego. Le trajimos a Luis Alberto del Luis Paraná. Alberto del Ah, la Paraná. pucha. La primera vez que vino a la Argentina, vino a Formosa. A la pista del Pajarito. La pista del Y Pajarito, Casa Paraguaya, ahí hicimos en Casa Paraguaya. doblete. Y de ahí Famoso doblete. Pero Casa Paraguaya organizaba otro, No, Nosotros. pero porque no daba la capacidad de la pista para tanto. Creímos que podría haber sido negocio. Nosotros siempre estábamos detrás de la De la moneda. moneda. Pero no, vos sabés que fracasó la Casa Paraguaya. Mira vos. Tuvimos que Era pagar, muy céntrica. Sí. sí, céntrica. Tuvimos que pagar todo por allá, por el Pajarito. Y contanos un poquito más, después ya se cerró la pista, porque eso después de vino... antes, te cuento antes. A ver, A ver, mi papá sacó 2 veces la lotería. eso, estaba escuchando el audio de Palillo Romero y contaba que 2 veces sacó la lotería. Sí, Tuvo suerte. Mirá vos. 25, 385. Mm. Después nosotros le jugamos, no sé, Años. Lo sacamos, no sacamos ni. ¿Y qué? A ver, ¿cómo le cambió, si le cambió en algo, el haber tenido esa suerte de ganar esa plata? Lo que pasa es que, te cuento más o menos, en esa época, en la lotería era un buen número, sobre todo porque era el Día de la Virgen del patrona de Formosa, Ajá. la Virgen del Carmen, y eso era el doble, los premios. ¿Era lotería local o Correntina. nacional? Correntina. Y papá sacó una buena plata, eran un quinto, él sacó 2, y después lo otro. Claro, recordemos a la 13, gente que antes los números de lotería estaban en décimos. Ah. Un número tenía 10 taloncitos y él No, tenía 5. 5. 5 en esa época. En esa época eran 5. Y tenía 2 cupones de esos 5. Papá tenía 2, Ajá. no, tenía 1 nomás. Sí. Y después 4, Cueva, bueno, Mira. muchos amigos. Ganaron también Ganaron la. ¿Y qué pero hizo? era un buen número. ¿Qué hizo el viejo Cáceres con la... Te pide que te ponga un poco más para atrás. Ahí está. Ahí. Ahí está. Con la plata, ¿se fue de viaje? ¿Qué hizo? No, Lo primero que hizo, techó la pista, Te echó la pista ahí original, sí, y 1000 metros. de galpón. 1200 metros era, ¿te acordás? Ajá. Y el escenario que era de De ¿cómo era? ladrillo y tierra. De palma nomás. De Palma, De Palma. primero y ahí bueno, hicimos Pero me todo ahí. contaron una vez que fue un problema techar la pista. Sí, ¿Por qué? y teníamos también cine, Claro, pero Compramos una el máquina. calor era insoportable, me decía. insoportable. Y acá vino Casa de Todo en Clorinda, Casa de todo, que era un comercio. un comercio que vendía electrodomésticos en Clorinda. Sí. Y una vez le compramos 20 ventiladores de techo. Y vino Ambrosio y el socio que ahora tiene la estampa. Ajá. Ahí Ellos ya. eran los Yo me dueños. voy a comer siempre Ah, en mira. Buenos Aires. La estampa, sí, conocido restaurante. Y no, pero acá usted necesita 100 por lo menos, le dijo a papá. ¿De dónde voy a sacar la plata? No. Lo que sí que arreglaron, un ventilador de techo por baile teníamos que pagarle. Mirá vos. Y le, 1 o 2 creo que era. y le dio fiado, Sí, pusieron fiado, los ventiladores y la pista ya era otra cosa. Ya era, ya No, qué había- iluminado. Y después, contame un poco de cómo derivan eso en cine, porque fue un cine. Y de ahí creo que arranca No, el tu cine pasión. arrancó casi con en el 64 cuando sacó papá la lotería. Ahí también compramos una máquina de cine.
Un proyector de cine. Un proyector de cine con la... ¿Y ya había cine en Formosa? Sí, Italia. 14 cines había. ¿Cómo, En cómo? esa ¿Qué época. cantidad de 14 cines. 14. El cine Belgrano, no sé si te acordás. No, yo conocí el de la plaza, donde vos tenés un local ahora, Sí, es el argentino. el argentino. Ese es el que conocí que antes que lo cerrara. Y el Después Italia. el Italia, el español, ¿Y el de ustedes llamaba? el pajarito. Cine El Pajarito. Ah, no, Avenida, Avenida, perdón. le Cine cambiamos. Avenida. Cine Avenida, ahí le cambiamos. Ah, Porque no nos quería poner ahí el pajarito. Porque, ¿qué va a ser cine? ¿Y qué tiene que ver? Y cambiaron. como se hizo por- la avenida, Sí, entonces le pusimos Cine Avenida. Cine Avenida, que es el mismo nombre que tiene hoy el cine ahí en El el cine Hiper. de acá, del Hiper. Mira vos. Y contando un poquito, acá me dicen, Diego, había un personaje que se llamaba Baldomero, que le hacía propaganda a la pista bailable. ¿Quién era ese Baldomero, te acordás? Baldomero era un chico... Hay este, una estatua ahí que lo recuerda sí, sí, frente a la que 25 andaba de mayo. con una Bicicletita. Un rueda, aro de una bicicleta. rueda de bicicleta, y él hacía la publicidad ahí. Hoy lo conocemos a Baldomero como un nombre de un restaurante. Un restaurante. Pero hay una estatua que lo recuerda a Baldomero. Y él Y vivía. vivía Y el pajarito, baile en el Y pajarito. así hacía publicidad, ese era su su formato. forma de vida Sí. también. de vida. ¿Y ustedes qué rol tenían en el cine? Y él ¿Cobraban? era locutor. Yo hacía ¿Cómo? propaganda callejera A ver cómo era eso. con Don Ortiz. Tenía un taxi hermoso, ¿viste? Uno que trabajaba en la cárcel. Ajá. Se retiró, compró un taxi, un auto nuevo Sí. y hacía de taxi. Y nosotros le contratábamos a él 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde. Con unos parlantes en el Con techo. los parlantes. Y hacíamos propaganda con 2 micrófonos en esa época. Y vos eras el locutor. Yo hacía de locutor callejero ya. Claro. Salía Promoción. ¿Y era una o dos películas el cine por función? el cine. Una. No, no, Una. ¿Sabes cómo nace el cine también, a ver. papá? ¿Viste? Para no tenernos ahí que por ahí salimos a algún lado, era el viernes. Hasta el jueves y sábado ya hacíamos baile. Antes era jueves, sábado y domingo. Después el domingo lo sacó. Y el viernes nosotros estábamos desocupados, ¿viste? No, los jueves. El jueves. Entonces ahí ya hizo el cine el Sí. lunes, martes, miércoles y jueves. Claro. Después se le ocurre a papá también, che, nene, ¿qué te parece si yo era el mayor, ¿viste? Sí. ¿Qué te parece si hacemos boxeo? A ver. No sé de dónde. Ellos dicen que practicaba boxeo antes. Eso es lo que se olvidó Palillo. Palillo. Mi Era papá y boxeador. mi tío eran boxeadores. Mirá vos. La época que Tu papá, don Pajarito y tu tío. y don Eduardo Cáceres. Mirá vos. Y transforman la pista, ponen un ring de boxeo. Sí, enseguida nomás hizo. Ya le encajó 4 palos así. Él hizo el escenario, le metió frazada arriba y esa era la alfombra, ¿viste? Sí. Y empezó. Había un tal Hombre Barro, Hombre. ese era el apodo, El apodo. que era del barrio San Miguel. Cáceres Aurelio también, Cáceres era el nombre. Hombre de barro. Sí. Qué hombre de barro. El hijo de doña Francisca Mala del barrio San Miguel. Ah, mirá. Qué bárbaro, es una Y- barbaridad. Y el tipo peleaba, chico. Contra el que se le pusieron adelante. Pero nosotros le traíamos un tal Patiño que era de acá nomás, ¿viste? De ¿Eh? Formosa. Peleaba bien también él y le daban con un... Después venían, primero los preliminares y después seguía con los otros. La pelea de fondo. Y hacíamos propaganda para eso también, ¿eh? Y nunca se le ocurrió subir al ring a... No, yo ¿Cómo? no. Él, Qué puta, ¿te acordás que faltaba por ahí Faltaba. para que pase, que llegue El boxeador. el de primera, como el... Tenían que subirnos nosotros ahí. Todo sea por aparte habían cobrado la entrada. Sí, sí, cobraban la entrada. Hasta Mario Fue Chueco. la cooperadora, era la cooperadora de la policía tercera. A Con ellos se beneficio, hacía a beneficio de ellos, ¿verdad? Y- Antes se hacía beneficio porque no se podía hacer solamente para la empresa, ¿viste? No era para uno. solamente para ganar plata uno, ¿Verdad? sino tenía Y que parte colaborar. colaborábamos para... ¿Con quién colaboraban ahí? Con la comisión de la con la policía. misión. Y así trajeron la luz ¿A dónde? Al San Miguel. a San Miguel. Se cambiaron ahí
de donde hoy está el Club Sur de América, al lado estaba la policía. Primero estaba allá en la bajada ahí del La ferrocarril Maroma, La no sé Maroma. si- Ajá. Y de ahí vinieron A la tercera, a la al lado de la tercera, policía tercera. Sí. la La tercera calle al lado Moreno. del Club Sol de América. Mira. Sol de América. Bueno, Y te de digo, ahí- tengo un montón de mensajes. Te Sí. voy a tirar algunos nombres. Estamos A ver. hablando con Nene y Pilo Cáceres. Soy ex compañera de ellos de la escuela 66. Ah, sí, Berta Siam. Sí, sí, Berta, Siam. Bueno, acá me dice Diego, escuchando a los Cáceres hablaron de, llevaban barra de hielo el bar Santa Fe de 25 de mayo de Anfune, que era de mi padre, Ernesto Claro. Branda, y mi Ah, tío, Branda. Papito Bonet. Sí, de tanto bien. Mirá vos. Siguen trabajando. Acá tengo otro saludo para ustedes, si quieren hacerle un saludo. Contanos un poquito, te manda saludo Garicoche, ¿sí? Que también está. Contanos un poquito hablando de chicos y Garicoche. ¿Cómo surge la escuela? Y mucha gente no sabe que hay una escuela en el Hospital de la Madre y el Niño que lleva el nombre de Juan Bautista de papá. Cáceres. ¿Por qué esa escuela está ahí dentro del hospital? Bueno, hace muchos años, en 98, eso estaba, los chicos, las madres que venían a tener familia, no tenía dónde dejar los chicos y no podía ir a estudiar. Ujú. Entonces nos invitaron a nosotros el doctor Pereira y una señora El director del hospital. del hospital y una señora que era de Córdoba, que era maestra y todo, que le enseñaba ahí en el patio. Entonces había un lugar ahí y ahí nos invitó y le hicimos la escuela. O sea, la Tres aulas y un salón de juego bastante En esa importante. y sigue funcionando esa escuela. Aire Se fue acondicionado. agrandando eso. Claro, se fue agrandando, pero Claro. arrancó y ustedes pagaron la Todo. construcción de esa escuela dentro del Hospital de la Madre y el Niño. Dentro del hospital de la Y madre. mucha gente no sabe, y se llama, bueno, lleva el nombre Juan de tu papá, Bautista Cáceres. Juan Bautista Sí, Cáceres. sí. Después había otro también, estudiaban música también algunos. Había un chico que era especial Sí, y tocaba el órgano. Con qué facilidad tocaba el y órgano. tenía un problema físico, pero eso no le impedía. No le impedía, sí, muy bueno. Tocar. A ver, la pista pasa a ser cine, lugar de boxeo, y ¿cuándo se convierte en lo que es hoy Cáceres Hermanos, o cadena Casa del Pajarito? ¿Cuándo empieza a ser un almacén? Siempre. Ya sé, siempre fue el Pajarito, pero Sí. ¿cuándo empieza a dar? Mayorista. Claro, Eso Ah, fue después. en el 65, ¿no? todavía estaba tu viejo. Sí, Sí, estaba. pues compramos un camión, teníamos ya un rastrojero, teníamos más, y entonces íbamos a Resistencia a traer la mercadería. Cuando se cruzaba el río Bermejo en balsa todavía, o ya había el puente. Ya estaba el puente, ya estaba, pero teníamos que entrar en Margarita Belén Ajá. y Claro, Berberia, La Leonesa, Para y poder se- llegar a cruzar la porque estaba hecho el puente y el pavimento, pero los otros puentes faltaban. Y entonces ahí... Ahí teníamos que venir por camino de tierra. Ujú. Así es. Bueno, a ver, y contame un poquito. Entonces iban a buscar mercadería Resistencia para vender acá. A vender acá. Todos los días hacíamos un viaje. Todos los días. Todos los días. Vos sabés que la meta era llegar a 5 viajes. Por día. Pero no, Por no, mes. Al mes. Por semana. por semana. ¿Un No chasis po- solo o chasis acoplado? No Chasis podíamos primero. llegar, no, chasis solo no era. Ah. Pero no llegábamos, siempre llegábamos a 4. No había. ¿Por qué? Pues llovía también. Llovía. Claro, llovía y era ruta de tierra, Bueno, claro. eso era todo barro, ¿viste? ¿Y quién manejaba el camión? Los yo, dos, él y yo. No había Primero y después. chofer de camión. Después, sí, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, pero ¿cuántos años estuvieron arriba del camión? Y yo tuve, 4 o 5 años. Y él, En el 65 compramos el camión. 0 kilómetros. 00, Fargo modelo 65. Mira, Y ahí subí yo y después subió el 68 por ahí. iba uno y compraba mercadería y traían a
a Formosa, a vender. cuando eso estábamos en la era 855. Barrio San Miguel, San corazón del Miguel. barrio San Miguel. Y En un nosotros, ratito bajamos todo. ¿Y nosotros qué era lo que queríamos- más se vendía en esa época? Era vino, surtido. caña, ¿te acordás la caña? Caña, Caña, ombú. ombú. Padilla. Pero Pero- camión completo todavía más, o sea, en este caso chasis completo, Claro, o sea, lo 8.000 teníamos acoplado. 8.000 kilos. Y Y tardaba después compramos un acoplado en el Colorado. Mm. La primer carga se nos rompió por la mitad y nos costó. el camión. O sea, vicisitud de esas. Yo cada vez que me reúno con Pilo, con Nene, siempre surge alguna anécdota de esa del acoplado, me la habías contado, pero vos tenés una marca en la mano, Pilo, ¿sí? Esa. Eso es la pista del pajarito. ¿De qué es eso? Y nosotros teníamos que separar la pelea Ustedes eran la seguridad privada de hoy. privada de esa época. ¿Y qué Vos te... sabés que en esa época no era fácil. Los muchachos se los tomaban. muchachos, Se enojaba, ¿viste? para colmo tomaban, en esa época no el hielo y eso no era tanto. No era poco. tanto cerveza, sino bebidas blancas. ¿Qué No, tomaban? cerveza Cerveza, también, sí, un cajón abajo ahí, adelante, abajo la y se mesa. calentaba y ¿no? Igual no. Sabés que hay Sin hielo. Sin hielo. O sea, compraban de a cajón. cajón. Abajo la mesa y ahí seguían tomando. Y Ahí se armaba va. la pelea. Y el hielo tenía aparte que tenía que comprar y bueno, los muchachos a veces más vale tomaban la cerveza y no el hielo. Claro. ¿Y qué te pasó ahí en la mano? Y bueno, en esa noche ahí sí de pelea, Se desconocieron los muchachos. no, separando fue, no fue Ah. que... No éramos Porque- nosotros, o sea que otros se peleaban. Claro. Ahí murieron 3 personas. Esa No, noche. no en una noche, Ah. varias noches, no precisamente en la pista, Afuera. afuera de la pista. Había un tajamar ahí enfrente. Ajá. Y salían ahí, y había un caminito, y la cruz que le llamábamos, y antes se salía afuera, y con, era uno de la policía y el otro era de prefectura, A puñal, a arma de fuego. arma de fuego. Mirá vos. Arma de fuego. Bien. Se tirotearon ahí afuera. Afuera. Y contame un poco, me decían que había mucha pica, como dicen ahora los muchachos, entre la policía de territorios nacionales, los del ejército. Iban para pelearse. Iban a pelearse la pista. Se encontraban ahí, se peleaban bastante, me decían. Se desconocían. Se desconocían. Pero Chupaban aparte un de poco y eso, chao, ¿no? Claro, ya está. aparte de eso, el milico, como el soldado, no tenía que ir preso. Tenía que llegar Al ejército. Al volver al regimiento. Mirá vos, acá me dice, soy Jorge Bebito, ¿sí? Un abrazo, Bebito Alvarenga. Alvarenga. Sí, emocionado gran estamos amigo. escuchando. ¿De Amigo dónde lo de- conoces a Bebito Alvarenga? Ellos tenían Alvarenga, don Sí, Jorge Alvarenga. Alvarenga. Jorge Bebito Alvarenga. Y ellos El son padre era un un comerciante. mayorista, laburante. Y ellos también, ellos también. ¿Dónde tiene el Nosotros- local? Ahora los hijos tienen farmacia ahora, el hermano falleció, vos sabés que ellos eran un trabajador incansable. Nosotros veníamos de los festivales que hacíamos por ahí, a las 4 de la mañana y ellos ya estaban laburando. Como Cuatro- almacenero. como almacenero, Fue mayorista. Mirá vos. Y nosotros ahí recién, y veníamos a laburar también ahí, pero sin dormir, sin dormir. Jóvenes, vos, Pues ¿verdad? teníamos la pista, No. la pista de baile, y la pista era hasta las 2 de la mañana, y de ahí ya íbamos al túnel, Antes no era tan largo la pista. hasta las El 2 de la túnel mañana, A las 2 se cortaba, pero arrancaba a qué hora? a las 10, A las 9, 10. 9, 10. Se ponía linda Hasta al las media- 3 media- de la y ahí mañana. se cortaba. ¿Y a dónde terminaba la fiesta? En el túnel. En el túnel, ahí en la avenida Guniski hoy. Cerquita nomás. 2 patadas llegamos. Yo tenía un Chrysler modelo 31, una camioneta. Una camioneta. Primero nos íbamos en el camión, Si después ya, Ir a bailar en el camión. ya teníamos vehículos ya. ya él tenía una Ford, También. Pero ya después tenías cuántos años, Pila.
Y él tenía 20 años más o menos. 18, 20. Porque salí de la Colima, ¿no? ¿Dónde hiciste la Colima? Acá en Formosa. ¿Vos, en la Pilo? cárcel. Acá en Formosa, pero tuve 3 meses nomás. Fui ¿Te corrieron por un malo? por bueno. ¿Por qué 3 meses nada más? Y porque yo tenía 301, era mi... Ah, por número bajo, casi. bolillero. Pero 3 meses Adentro. adentro. Bueno, Yo hice completo. completito. Sí. Te voy a pedir, Pilo, que te pongan los auriculares, porque creo que a veces no sale el aire A ver. A ver, vamos a escuchar este audio. A ver, para, Pilo. ¿Por Para. qué? A ver. Buen día, Diego. Un abrazo, un saludo muy grande a los hermanos Cáceres, que fueron mis compañeros de la escuela 66 en la primaria y que toda la vida hemos compartido la calle, la familia, todos. Después ya con el tiempo la familia se agranda, pero en nuestra juventud fuimos muy amigos. De paso también iba con nosotros de Ola y Sin Clave, que es nuestro representante formoseño en el mundo. King Clave. Y de Olas también, ahí De Olas, vecino que al barrio tocaba. San Miguel también. Con los latinos tocaban. ¿Quién, de Ola? Sí. Y King Clave, ¿seguís manteniendo relación, contacto? Sí, Dejá nomás, dejarlo, no hay problema. Sí. Este cantante... Jorge Ticalá, Jorge Ayala Ticalá, ¿Sabes por Conocido qué le como decían King Ticalá? Clave. ¿con quién? ¿Por qué? Por un tío. Un tío que teníamos nosotros, ¿no? Y vos sabés que él se iba a buscar agua de 20 litros, ¿viste? Que ahí a 2 cuadras estaba. Barrio San Miguel, estamos Barrio hablando. San Miguel. Sí. Y mi Padre tío, Patiño y O'Higgins, ahí estaba el pico antes. ahí Pico en la público. esquina, sí. Y a 1 cuadra estábamos nosotros, pero después King Clave estaba más acá, al Media lado de doña cuadra Francisca Mala. Ahí vivía él. Y después un día se fue a Buenos Aires, cuando tenía 15 años por ahí. Lo perdimos nosotros y después ya al final Volvió ya consagrado. ya vino un consagrado. Vos la mencionaste 2 veces, señora. Mal. Francisca Mala. ¿Quién era Francisca Mala? Vos sabés que doña Francisca era una señora que, yo no sé si era mala o no, nunca tuve tanta, pero le llamaban así, no Vecina sé. de por San qué, Miguel. Vecina de King Clave. Ajá. Ahí no estaba, ayer estaba acá, en un rancho, y acá estaba doña Francisca Mala, que el El marido marido trabajaba en el matadero. en el matadero y le traía la chura a doña Francisca y vendía. Ella vendía. Ah, mira. Y la carne. Ustedes tenían, aparte del almacén, tenía carnicería, ¿sí? Sí, eso sí. ¿Cómo era eso? Y vos tenés una marca también ahí de la Chaira, del, Sí, no, esto es serrucho. El serrucho. del serrucho. Del Pues serrucho. así era, no teníamos nada, no había, ponía 2 palos acá y ahí. De ahí a serruchar los huesos, no había sierra eléctrica. No, No, qué olvidate. Todo serrucho. A despostar la media A rea, despostar la serrucho. media- Lo teníamos a un tal Juaní, que de ahí Que era de el Barrio tío. San Miguel, El tío de Jorge, de King Clave. de King Clave. Ah, mira. Y estamos hablando de qué edad ustedes, carniceros. De 8 años, 9. Ya, mi madre. Era más Pero grande, siempre tuvimos. más grande la sierra que ustedes. Sí. Pero No, estábamos serrucho era. Serrucho. Serrucho. Y se vendía todo, me imagino. ¿no? Y no Sí, había... pero era de madrugada, no es como ahora que se abre a las 8 de la mañana. ¿Cómo No, era antes eso? a las 6 de la mañana. 4 de la mañana. Bueno, 4 para despostar, diríamos. Esa era Se la levantaron palabra. ustedes, Sí. con el viejo Después, también. después se abría más tarde. Mirá vos, y ahí, como es, se vendía rapidísimo la carne. Sí, sí. Se vaciaba. Mirá vos. Ahí trabajó mucho nuestra madrastra en eso ya. Y nosotros la acompañábamos para despiezar. Y el Juaní era un práctico. Mirá, que- no, estoy leyendo, discúlpame, un Sí, mensaje que habla de que la psicopedagoga Sandra Leloutre fue la primera directora de la escuela Juan Bautista Cáceres en el hospital y fue la que tomó con ustedes, era cordobesa, Cordobés. la todo, señora, que es la que los contactó para ver si podían ayudar a construir una escuela en un hospital como la madre y el niño. Esa era cordobesa que no, discúlpenme que no me acordaba del apellido. La idea de esta charla, y me parece bárbaro, es activar esos recuerdos, porque a veces Sí. quedan ahí en el olvido, después las cuestiones de la vida
ya alguno no está y nos olvidamos. Esto queda grabado, hay video, hay fotos, como lo de Palillo, me pareció muy piola lo que hacía Marcial Mántara en su momento de recordar un poco la historia. ¿Hace cuánto que falleció Palillo? ¿Vos tenés idea? No le pregunté a Franquito. Fanny, preguntale a Franquito Romero, hace cuánto que falleció su papá, porque que me quedé la duda si no hice tiempo de buscarlo. ¿Y cuál fue el primer local de lo que hoy conocemos como Cadena Cáceres? El primero, te cuento, fue en el 82. Había una persona que trabajaba en Yacyretá y vino acá a Formosa y puso un autoservicio que se llamaba Yacyretá. ¿En dónde? En Belgrano. Uriburu. Y viene enfrente de la Casa de Gobierno. Ah, en diagonal. Ahora el Super 1. No, era en la esquina. En la esquina. Y nos contactó a nosotros y él no podía venir porque él, no sé de dónde era, pero él puso ese local ahí. Que era chico, tenía 20 por 15 por 20. Ajá. Entonces... ¿Ustedes seguían con el almacén y el mayorista? Únicamente mayorista. Ajá. Entonces compramos eso y empezamos a ver que era interesante el negocio. Pues todos le teníamos miedo a Iñiguez. Iñiguez era una competencia fuerte en esa época. Era lo mejor de acá. Pero nosotros vendíamos espectacular. Y después ya pusimos otro, pusimos otro, y después ya compramos Iñiguez. ¿Cuánto tiempo? Entre el primer local y poder comprar... 82, el Iñiguez compramos en el 95. Por ahí. O sea, hubo que remarla varios años. Sí, ¿no? Había que juntar la moneda. Había que juntar las monedas. Ya habíamos abierto el hiper y ahí se remató Iñiguez y en el remate compramos el edificio. Exactamente. Y lo mismo con el hiper, donde era Fibra Malva, que era una desmotadora y hoy es el local principal de ustedes. Total, ¿tienen cuántos locales acá en Formosa Capital? En Formosa tenemos 9. ¿Y después tenés en Resistencia? En Resistencia 3, en Corriente 8. Ahí compraron Impulso. En Corriente, sí, Impulso. Y ahora estás en Posada. En Posada tenemos 8. Con California. Con California. Total de empleado de el más chiquito, el más... ¿Cuántos empleados tienen hoy? En total tenemos 2.050 empleados. Total, entre Formosa, Corrientes, Chaco. En total. Posada. Pero en Posada nosotros tenemos la mayoría de las acciones, pero tenemos un socio local. 2 socios local. Mayo de 2015 falleció Romero. Ah, mira vos, hace 11 años va a ser ahora. Mira vos. Me dice acá alguien, dice, muy lindo la charla. Mirá, acá tengo a alguien que, a ver qué dice. Saludo para Nene, soy la hija de Oscar Osuna. Ah, mira. Y Lilita, la enfermera, dice. Nene y su esposa, ¿cómo es que se llama tu esposa? Titita. Se conocieron a través de mis padres, dice. Sí, claro, porque vino en un cumpleaños. Para un cumpleaños, algo, ¿te acuerdas? Sí. Ahí estuvimos. ¿Y vos tuviste una novia que se llamaba Ana Duarte? Bueno, también conocida, recuerdo de ambos. Le manda saludos Silvia Osuna, obviamente. A la hija. La hija de... Eran chicas en esa época. Claro. Y contame, a vos, Nene, te pregunto, ¿cómo es trabajar con tu hermano tantos años? ¿Hace toda la vida? Y juntos siempre. Siempre, pero siempre. ¿cómo es trabajar con un hermano? Porque a veces... No, este es más bueno que Lassi, por eso. Vos no. Hay que buscar. No, yo peleaba con todo. Hay que buscar para yo peleaba. Porque si no es difícil. Porque por eso tantos años, estamos hablando de 70 casi. Y después cada vez que yo compraba algo, y él siempre me acompañó. Vos sos menos mal que a veces me atajaba, porque si no sabes qué. Hacía macana. Trae un poquito más de agua, Fanny, por favor, a Pilo. Contame un poquito, a ver, pero en serio, ¿cómo es? Porque a veces, entre los hermanos, a veces hay disputas, se pelean, y hoy el resultado evidentemente no fue malo, ¿sí? Han crecido,
siguen estando juntos a pesar de que Nene ya está en otra actividad, está más dedicado al campo, no sé si te gusta el campo a vos. Sí, me gusta. ¿Cómo es que se llama el campo de ustedes? La Elvira. La Elvira por tu mamá. Claro, ese era el nombre de ella, ¿viste? La Elvira. Y, a ver, nos está escuchando por ahí gente que trabaja con el padre o son hermanos y trabajan juntos. Gracias. ¿Qué hay que tener o hacer o no hacer para que un trabajo con hermanos prospere y sea... porque suele ser complicado trabajar con la familia. Sí. Pero solo no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Nosotros comprobamos al mango eso, porque no. Entre dos se hace bien la cosa. Y Pilo decía recién, soy más de empujar y vos de contener. No, hay roles. O si no, yo tenía que estar preso. ¿Por qué? Él no me agarraba, no me sostenía. Vos sos más de decir... No, vamos a comprar. Papá era así también. ¿No es cierto? Sí, papá. Pero después nos recomendaba a él, che, no se vayan a meter tanto en quilombo. ¿Cuánto es lo que ustedes deben? No preguntó, che, ¿cuánto deben? Él tenía Compramos la desmontadora. Y cuando eso vivía tu viejo todavía. Vivía. Se asustó. Pues nosotros, cuando se estaba haciendo la desmontadora, era Anderson y Clayton. Eran todos americanos, porteños que vinieron a trabajar. Ajá. Y nosotros le llevábamos el café con leche, una media luna. Ahí cerquita estaba, por atrás nomás salíamos con el café con leche. Y ahí le llevábamos a ellos. Imagínate, vos, después de eso fuimos dueños y él se asustó ahí de, che, ¿cuánto es lo que ustedes den? ¿Cómo? ¿Y cómo le explicaba a una persona que por ahí, ya con edad y ya él lo que no quería el compromiso y no cumplir, ¿viste? Porque siempre cumplió al mango, ese sí que... Y antes, era de palabra todo. Sí. Ponerle No que le tenía que interesaba. vencer el 30 de enero, él el 20 de enero ya le llevaba las platas. Ah, mira. Y ahí ya Juan quería llevar más, y todos le ofrecían, le daban. Nosotros aprovechamos mucho la honestidad de él también en esa etapa, ¿no? Porque nosotros cumplimos siempre. El prestigio ganado por Pajarito, Pajarito, ustedes lo terminan heredando y obviamente cuidando ese prestigio, porque si no, hoy no estarías donde están. Claro, ese es el tema. Muy importante. Acá tengo otro saludo, te manda saludo de Clorinda César, dice César Murdoch. A ver cuándo invitan a comer unos pacú allá. Hace rato que nos debe. Dice, saludo a los hermanos Cáceres, dice, soy hijo de don Juan Nicolás Tanco, mecánico. Era nuestro mecánico. Mecánico de camión. Él trabajaba en el Triángulo. Claro, en Mercedes-Benz estaba. Mercedes-Benz. Cuidaba nuestro vehículo. Bueno, saludos a los hermanos Cáceres de parte de Mingo Rey. Mingo lo conocí yo. ¿Dónde está? Suiza. En Suiza. De Suiza. Él lo está escuchando por internet. Suiza, mirá vos. Tengo otro oyente que llama, a ver. Hola Diego, estoy escuchando los Cáceres, yo soy vecino ahí de ellos ahí, de su papá en San Francisco. Realmente ellos pueden decir, y la ciudadanía puede decir, que ellos empezaron desde abajo, desde muy humildes. Su papá tenía un negocio, cuando yo le conocí tenía un negocio y armó la pista al Pajarito, famosa pista al Pajarito, donde mucha juventud del barrio de San Francisco principalmente y los barrios aledaños nos íbamos a divertir ahí. Realmente una familia extraordinaria, emprendedores en esos tiempos, realmente un orgullo para Formosa. Gracias por llamar. Acá me dice alguien que te conoce, Nene, muy bien y que le tenías mucha confianza, dice. Se llama, su abuelo era Silvio Oliveira. Dice que don Nene le tenía tanta confianza a mi abuelo que le dejaba su casa cuidado cuando él tenía que viajar. Sí. Así es. Hoy ni loco le deja la casa a alguien. No puede. Pero en esos tiempos se podía. Había gente de confianza, ¿sabes? Claro, y mucha gente, conozco, y ustedes son parte de eso, nacido y criado en San Miguel, pero se fueron del San Miguel. Sí, se fueron. Hay mucha gente. La mayoría. No, pero trabajamos todos los días pero en San Miguel. vos trabajás todos los días en San Miguel.
pero tiene esa particularidad el San Miguel. Mucha gente le cuesta irse del barrio. Hay muchos que se fueron. Sí, sí, bueno. Pero después vuelven otra vez y nos vienen a saludar, que somos amigos. ¿Te imaginas ese que está en Suiza? Claro. Bingo Rey. Él era cantor, ¿sabes? Él era cantor de Juan Maresco, la orquesta típica de Juan Maresco, y actuaba en la pista de baile también. Explicarle cómo era en esa época. Había que tener una orquesta nacional de tango. Típica, como le decía. Típica y característica. El 50% tenía que ser orquesta típica, tango, folclore nunca se hizo, pero chamamé. Antes por eso le decían típica y característica. Todos hacían de todo. Por ejemplo, Isidro Méndez tocaba tango, tocaba milonga, polka y chamamé. Ajá. Era un músico querido. Muchos grupos había antes. Él tocaba bandoneón. Y ahí cantaba antes. Mingo cantó con él también. Mingo Rey, que está en Suiza. Los latinos. ¿Mingo Rey era de los latinos? No, No, creo que él nunca cantó con los latinos. Kiko Monsalve se llamaba el de los latinos. Kiko González. Monsalve. Acá te manda saludos el ingeniero Héctor Vera. Dice, saludos de Maricel Sosa y Héctor Sosa. Se ve que conocido. Muchos amigos, a ver, por ahí ustedes no lo saben, estas dos personas tienen la particularidad que periódicamente hacen reuniones y semanalmente nos juntamos a comer, ¿sí? Yo tengo el honor de ser parte de esos invitados los lunes, porque tienen esa cultivar la amistad sin importar a qué se dedica cada uno. Porque en esa mesa de los lunes hay un médico, un empresario, un lavador de autos, estoy yo, hay de todo un poco en esa mesa, y esa es una característica que los distingue, me parece, a los Cáceres, de juntarse con todo. Por ahí puede estar juntado, vos jugás al truco por ahí con un gobernador allá en Misiones, y acá estás comiendo en una cena con el que te lava la camioneta. Así es. Generalmente somos 14 en Madrid. Sí. Lamentablemente falleció el amigo, el negro Fleita, se nos fue hace poquito, pero así un montón de otra gente. ¿Y por qué le sale eso de juntar a los amigos y ser el ámbito donde se pueda intercambiar, discutir, hablar de fútbol? Mi papá ya era así. ¿Ah, sí? Él hacía siempre reuniones de ese tipo. Había en el almacén los domingos había un sapo. Un juego de sapo. Yo hasta ahora tengo el sapo que vos compraste. Un sapo que a él le gustaba tanto. Por eso yo tengo. Un sapo. Ven, ¿cuándo le metemos? Te aseguro que más de uno que está escuchando joven no sabe que el juego del sapo. No, son gente joven que no. No. Y no hay más sapo acá en la provincia. Y eso lo traes de tu viejo, eso de juntar a los amigos. A él le gustaba mucho eso. Y vendía también. Vos sabés que le invitábamos a los músicos antes para... Papá era de eso, ¿viste? Que le gustaba la música, entonces le invitaba a alguna orquesta, conjunto, para que actúe ahí, mientras estamos cenando. Y algo que se repite 50, 60 años después con ustedes. Y eso realmente es interesante para destacar en estos tiempos hoy donde por ahí por el celular antes llamabas o ibas a visitar a un amigo para el cumpleaños y ahora le mandabas un WhatsApp. Ha cambiado mucho esa comunicación, pero ustedes siguen prefiriendo la cara a cara y compartir un vaso de vino, un plato de comida, que aparte de la característica, y lo comento al aire, que no es que comemos faisán, comemos borí, guiso, va cambiando. Siempre comiendo lo que comieron siempre de ustedes. La comida nuestra. El asado. A lo sumo un asado, pero después la mayoría de las cenas tiene que ver con esas comidas que son las que nos recuerdan nuestros pasados, y gracias a ellos he comido comida que por ahí no tenía incorporada y vienen de ese tiempo. Ustedes dos no son cocineros,
No, nada. Nada. Asado, hasta asado. Yo hice asado, pero Yo para la nunca familia hice. nomás. ¿Nunca hiciste asado? ¿Por qué? No, yo siempre Organiza. organizo. Vos sos el organizador. Organizador. Y siempre tengo uno ¿Qué hace? que hace. Que hay, como Sí, Yo está, también tengo, pero a veces me gusta me hacer. es rico, es bueno. Y lo lindo, más allá de, es la excusa del plato de comida. El motivo es juntarse. Juntarse, reírnos. Nunca reírnos entre nosotros, nunca de nadie. De otros. De otros. No. Sí, sí. No hacemos ningún tipo de, a ver, nada de que hablamos de cosas, Y ahora se sumó al final de la cena el karaoke. el karaoke también, El karaoke se incorporó. Miki, Miki Le Garay, mandamos saludos al doctor Miki Garay, no sé si nos está escuchando, no sé si está por acá. Bullo, Bullock, Bullock. y Y el después otro cantor, Thompson. ¿eh? Thompson. Tyson. Tyson. Y no hablemos de Amarilla, que canta muy feo. No, pero canta. Y No, le- pero Amarilla. vaya que lo canta. Amarilla es el que siempre se va, ¿eh? Sí, Y vos también, ¿no? sí, realmente Nos juntamos. quería compartir un rato con ustedes, sintetizar 70 años de vida de una familia de dos hermanos es muy difícil en una hora, pero lo que queríamos era graficar que hay empresarios, que hay gente en Formosa que viene empujando el carro hace muchos años y que por ahí pueden hoy disfrutar de los beneficios de ese esfuerzo y que se puede hacer. Digamos, no es necesario ser o político, no. Con esfuerzo en la Argentina, antes, ahora, siempre da resultados. A la larga los resultados se ven. Así que gracias, queríamos compartir con ustedes, Pilo y Nene, la posibilidad de charlar un rato con ustedes y que la gente tenga presente de dónde vienen cuando ven hoy Cadena Cáceres, que tiene 2000 y pico de empleados, es por algo y tiene que ver con esos comienzos muy humildes, muy sencillos, que hoy le permite tener esta realidad que le da trabajo a más de 2000 personas en la región, que no es poca cosa en la Argentina. Gracias. Te a vos, agradezco, Rodolfo. Diego, te agradecemos Sí. por la invitación y nos habló de otra cosa que no sea de la vida, nada Pero más. de eso se Sí. trata, porque a veces después podemos hablar de impuestos, inflación, Bueno, es otra de cosa. política, pero si lo que evitamos hablar cuando nos juntamos es no hablar de política. No. A todos los que nos mandaron un mensaje, El saludo. gracias por hacernos acordar algunas otras cosas. Bueno, estamos siempre haciendo algo, tratando de producir siempre y por sobre todas las cosas crear fuentes de trabajo. Ujú. Gracias a ambos. Nene Gracias. Cáceres, Pilo Cáceres estuvieron aquí en Radio 1. Hacemos una pausa y ya continuamos con la programación. Dale.